sobre la innovación científica y la esperanza para la humanidad que estos esfuerzos por parte de muchas universidades en todas partes del mundo y casas farmacéuticas están haciendo y han hecho para combatir la pandemia y para traer beneficios para la humanidad. Yo me siento muy agradecido al señor alcalde de Santiago de Veraguas, Samit Sandoval, por esta invitación. Aprecio mucho su compromiso con el pueblo veragüense y sobre todo aplaudo esa gran iniciativa que ha tenido de enfocarse en la cultura, la educación y la ciencia en nuestra provincia. Recordemos que sin educación no hay salud y sin salud tampoco hay educación. El propósito de esta conferencia es prácticamente educativo e informativo, no está realizada con el propósito de diagnosticar, sino más bien de educar a la población para aclarar algunas de las dudas más impactantes, que más acucian, que más atormentan a nuestra población en cuanto a las vacunas que se han desarrollado y que en este momento han sido aprobadas para combatir la pandemia. Hemos sido bombardeados por todas partes, sobre todo por las redes sociales, con información falsa, con información distorsionadora. Así que creo yo que es importante aclarar todas esas dudas y como científico, como genetista que soy, como experto en salud pública mundial y como veragüense y panameño, pienso que es mi deber aclarar esas dudas dentro de mi experticia y dentro de mi conocimiento. Los temas que nosotros vamos a abordar hoy en esta conferencia están plenamente enfocados en lo que es el virus, la pandemia y las vacunas. Iniciaremos con una crónica anunciada de la pandemia, posteriormente pasaremos a lo que es una descripción de los diferentes coronavirus y del SARS-CoV-2. Estaremos hablando sobre cómo uno controla una pandemia, estaremos indagando un poco sobre los mecanismos de desarrollo de las vacunas, los mecanismos de cómo estas vacunas que han sido aprobadas y que están en desarrollo funcionan. También estaremos discutiendo información sobre quiénes se deben vacunar y por qué. ¿Por qué son importantes estas vacunas? Vamos a abordar varios temas de interés, como por ejemplo mitos y desmitificaciones también. Y finalmente arribaremos a lo que es una conclusión de si las vacunas de la primera generación que han sido aprobadas y que están siendo utilizadas en el mundo actualmente van a acabar inmediatamente con la pandemia o no, y qué podemos hacer al respecto. Actualmente la situación de la salud del mundo por causa de la pandemia ha sido verdaderamente devastadora desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional. Hemos tenido muchas pérdidas, actualmente existen aproximadamente unos 92 millones de personas, 92 o 93 millones de personas afectadas por el virus y hemos perdido casi a 2 millones de personas en todo el mundo. Panamá no ha escapado de esta realidad y tristemente nosotros pues hemos tenido una cifra acumulativa de casi 300.000 personas que han sido afectadas por la pandemia, han sido afectadas por el coronavirus y de ellas hemos perdido más de 4.500 personas tristemente, entre ellas amigos muy queridos. Así que esto realmente nos ha golpeado grandemente. Al principio, cuando hubo la noticia del coronavirus a nivel mundial, muchas personas sentían que esto realmente nos había tomado como por sorpresa. Pero realmente no ha sido así porque diferentes estudiosos a lo largo y ancho del mundo hemos estudiado no solamente las pandemias, sino lo que venía, la industria farmacéutica. Yo dediqué desde el 2005 al 2011 6 años de investigación y de estudio en diferentes partes del mundo. Y en esos estudios, precisamente, algo que fue muy sobresaliente era la inminencia de una pandemia. No estábamos listos para enfrentar esta pandemia, la pandemia iba a venir y desgraciadamente, pues aquí la tenemos. Así que publiqué 2 libros, el primer libro sobre la crisis mundial de los sistemas de salud, publicada por el CEBIR en 2011 y posteriormente en 2019 el modelo CORE, uno planteando la problemática y el segundo planteando la solución. Y pues como verán en los siguientes textos, pues allí relato el tema de lo que es
la facilidad de transporte a nivel mundial y el número de diferentes epidemias que se estaban dando alrededor del mundo. En la página 47 de la crisis mundial de los sistemas de salud hablo precisamente de que el tema de una pandemia era solamente una cuestión de tiempo, o sea que no demoraba en estallar. Dentro del mismo libro también pude hablar sobre el medio ambiente. El medio ambiente está cambiando precisamente por la acción desconsiderada del ser humano, por nuestra falta de planificación, por nuestra cercanía con las especies animales y con nuestra invasión a sus hábitats. Entonces, al hacer eso, lo que hacemos es que la enfermedad no llega a nosotros, nosotros llegamos a donde está el vector que produce eventualmente la enfermedad, como ha sucedido precisamente con este coronavirus. Así que también hablaba en ese libro de que si nos podríamos imaginar nosotros de lo que iba a suceder en caso de que una pandemia más severa de la que se dio en el 2009 con el H1N1, si se diera, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Estaríamos listos? Obviamente no estábamos listos. Necesitábamos desde entonces prepararnos. Así que otro de los temas que hablé en ese libro era sobre la necesidad de las vacunas, que en caso de que se diera una pandemia, de que fuera realmente peligrosa, si íbamos a contar con las vacunas suficientes para hacerle frente, si íbamos a saber cómo protegernos. Así en ese libro pues pude, con un lujo de detalles, prácticamente describir lo que estamos viviendo actualmente. Desafortunadamente el ser humano es más reactivo que proactivo y es más reactivo que preventivo. Entonces, pues lo veíamos como algo muy lejano, cuando realmente no solamente esta pandemia nos está afectando ahora, sino que las próximas pandemias que también van a suceder podrían ser incluso mucho más devastadoras. Así que es sumamente importante de ahora en adelante aprender de esta lección. Estamos en una época de mucha innovación científica, mucha innovación tecnológica, de mucha información. Entonces es muy importante que nosotros canalicemos ese conocimiento en una manera constructiva. Ya el año pasado, en el 2020, mi colega y yo, Ramnan Chaguturo de Nueva Jersey, quien es experto en enfermedades infecciosas, y este servidor publicamos un artículo en la revista Drug Discovery World de Inglaterra, precisamente discutiendo las diferentes formas, las estrategias que se necesitaban utilizar para desarrollar una vacuna prontamente. Y pues lo que proponíamos era el modelo CORE, que fue un descubrimiento que hice en el 2004 sobre cómo se desarrolla un medicamento de una manera rápida y efectiva utilizando una estrategia de colaboración. Así que hemos visto cómo se ha implementado este modelo a nivel mundial, y pues para mí es un motivo de satisfacción que pues haya servido de guía para el desarrollo de estos medicamentos tanto en los Estados Unidos como en Europa como en otros países. Cuando nosotros escuchamos la frase SARS-CoV-2 nos quedamos pensando, bueno, es un virus, pero ¿qué es un virus? ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? ¿Por qué estamos desarrollando una guerra contra un enemigo oculto que no podemos ver? En pocas palabras, los virus, sinceramente, no son ni buenos ni malos. El virus no tiene ninguna intención de causar la muerte y el daño de los organismos. Un virus es un microbio, un microbio parasítico, es decir, es un parásito que necesita de una célula huésped para poder reproducirse. Al virus no le conviene que la célula huésped muera o que el organismo muera, porque con eso muere él también. Sin embargo, pues desafortunadamente eso es lo que provoca como un resultado inesperado. Sin embargo, algo que es muy importante mencionar es que sin los virus la evolución no tendría lugar. Es decir, los virus afectan lo que son los materiales genéticos de los diferentes organismos, así que ellos aceleran lo que son las mutaciones y también la evolución, cómo van cambiando los organismos, cómo van cambiando las especies a lo largo del tiempo, y pues los virus son uno de esos mecanismos sumamente eficaces. Hay diferentes clases de virus, y los coronavirus pues no han nacido de la noche para la mañana. De hecho, pues ellos han sido ya bien descritos. Desde 1966 se conocen los coronavirus. Actualmente la filogenia del coronavirus ya está bastante bien establecida. Ellos pertenecen a los nidovirales, al orden nidovirales, a la familia Coronaviridae, a la subfamilia Orthocoronavirinae, y pues dentro de los diferentes coronavirus que tenemos alfa, beta, gamma y delta.
aproximadamente 7 coronavirus conocidos afectan a los seres humanos. Hay otros que también afectan a los mamíferos, también hay otros que afectan a aves también. Así que el coronavirus que nos afecta a nosotros es un beta coronavirus, es un coronavirus que contiene una hebra monocatenaria, obviamente una hebra monocatenaria de ARN de sentido positivo, y su genoma codifica 4 proteínas que son la de la nucleocápside, es decir, la envoltura que tiene, que va cubriendo el material genético del ARN del virus. También codifica por la membrana del virus. También codifica por las proteínas de las espículas del virus, es decir, aquellas antenitas que nosotros observamos dentro de lo que es el coronavirus. Por eso se llama coronavirus, porque cuando se hace una imagen a través de los diferentes microscopios que existen, aparece como un sol. Precisamente por eso se les ha llamado a estos virus coronavirus. Así que estos coronavirus, como mencioné anteriormente, existen desde 1966, han sido aproximadamente 7 con el SARS-CoV-2 los que han sido completamente descritos, pero ninguno había tenido un efecto en el mundo como el actual el coronavirus. Muchas personas siempre se preguntan sobre el origen de este virus. Se preguntan si ha existido siempre, si fue creado por el gobierno chino o por algún otro gobierno mundial para crear esta pandemia, o sea, todo ese tipo de teorías de conspiración. Actualmente se manejan 3 hipótesis fundamentales. La primera es que este virus pudo haber sido creado en un laboratorio en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Wuhan, de virología de Wuhan, en China. La otra es que este virus se escapó de ese laboratorio de manera, intencionada o no. Y la tercera es que es de origen zoonótico, es decir, que se originó en animales primero y luego, pues, debido a mutaciones y por la cercanía con los seres humanos, entonces encontró por selección natural un mecanismo para anidarse en el ser humano. Desde el punto de vista personal, yo pienso que la tercera hipótesis es la correcta. Pues ha sido un virus que ha circulado en los animales, porque hay una gama bastante amplia de coronavirus y que no llegó sino hasta un punto crítico en el que realmente pues saltó al ser humano, fue seleccionado por la naturaleza y eventualmente pues se quedó. La forma en la que este virus infecta las células es una forma sumamente eficiente, debido a que las espículas, las proteínas que describí anteriormente, pues ellas reconocen algunos receptores de las células epiteliales. Esos receptores son de la enzima conversora de la angiotensina humana. Y pues allí, a través de ese mecanismo bastante eficiente, el virus logra reconocer ese receptor y luego entonces penetra en la célula. Una vez en la célula, como habíamos dicho, el virus es un parásito. Él se apropia de lo que es la maquinaria de producción de proteínas de la célula, y una vez que hace eso, el virus entonces se reproduce y dice, pues aquí mando yo, y utiliza a la célula para luego entonces él expandirse y reproducirse por millones de copias. La forma en la que este virus se ha hecho tan vulnerable al ser humano es precisamente la forma en la que se contagia, ¿no? Esos receptores de la enzima convertidora o conversora de la angiotensina prolifera en todo lo que es la parte superior respiratoria del organismo y la parte inferior. Entonces abunda en todo lo que es la región nasofaringea, también en los pulmones, sobre todo en el tejido epitelial. Entonces, al hacer contacto con la mucosa o con las células que expresan esa enzima, ese receptor, luego logra lo que es un contagio bastante eficiente, se apodera de la maquinaria de producción de la proteína, como dije anteriormente, y entonces se va propagando, como están viendo ahorita mismo en las imágenes. Una vez el virus se propaga, el sistema inmunológico lo reconoce. Una vez que lo reconoce, sobre todo las células que presentan los antígenos, ella
lo que hacen es que lo presentan precisamente a lo que son las células B del organismo, que producen anticuerpos, y también a las células T a través de la célula T auxiliar. Y luego entonces es allí cómo se va dando la defensa, entre un mecanismo mucho más complejo. Esto no va a ser una clase de inmunología para nada, pero sí es importante mantener estos conceptos bastante claros, porque existen diferentes mecanismos, ¿no? Primero viene una defensa natural, luego viene la parte adaptativa. Entonces, en esa parte adaptativa es en la que nosotros entonces vemos las células B, los linfocitos B y los T, y que luego entonces eventualmente logran recordar que ese virus estuvo presente, y la próxima vez que el virus se encuentre o nos encontremos con él, entonces podremos hacerle frente de una manera bastante efectiva. ¿Cómo se controla una pandemia? Una pandemia es muy difícil de controlar. Primero que nada, tiene que haber, para poder controlar una pandemia, tiene que haber educación, tiene que haber transparencia, tiene que haber una gran voluntad por parte de los diferentes gobiernos del mundo, pero también se necesita el compromiso de la población. En esto, la educación es sumamente importante, es el cómo ir obedeciendo las normas, respetándolas, para poder no solamente pensar en un bien personal, sino que también en un bien común. En eso, pues desgraciadamente, el mundo ha fallado enormemente. Se establecen diferentes medidas de bioseguridad, como por ejemplo el aislamiento físico, también el uso adecuado de mascarillas, la higiene, el lavado de manos constantes con agua, jabón, con sustancias como el alcohol. Eso es sumamente importante. La cuarentena también es otro de los mecanismos importantes, no para curar el virus, sino para precisamente hacerle frente mientras se desarrolla una vacuna, para darle tiempo a que los hospitales pues no se saturen. Otra forma es a través del desarrollo de diferentes tratamientos, de diferentes medicamentos para controlar el virus, y también de medidas profilácticas como son las vacunas, especialmente las vacunas. Esto es algo sumamente importante porque en el mundo actualmente existe una gran confusión acerca de los tratamientos, que si la ivermectina, que la hidroxicloroquina, que si el dióxido de cloro, que cualquier cosa que la gente pues lee por las redes sociales sin ningún sentido crítico, y que desgraciadamente ello ha resultado en la pérdida de muchas vidas. ¿Por qué? Porque muchas personas han acudido precisamente a medicamentos y sustancias no aprobadas por ningún organismo internacional para el tratamiento de la enfermedad, en este caso de la COVID-19. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de medicamentos como la ivermectina, como la hidroxicloroquina, esos no son medicamentos que han sido aprobados en ninguna parte y que han demostrado científicamente que funcionan. Para poder que un medicamento sea utilizado para una enfermedad, tiene que ser aprobado y tiene que ser sometido a ensayos clínicos. Si los ensayos clínicos no arrojan digamos, un resultado contundente, ese medicamento no puede ser utilizado, y máxime en una situación de emergencia como la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, que es una cuestión de utilizar nuestro sentido común, nuestra inteligencia, y de también tener confianza, si no en las autoridades nacionales de cada país, por lo menos en los organismos internacionales como la FDA, que es un organismo sumamente serio y que realmente somete a un gran escrutinio todo el desarrollo de nuevos medicamentos. Así que desafortunadamente mucha desinformación en ese aspecto. Actualmente no existe ningún medicamento aprobado por ningún agente regulador de Occidente para la COVID-19. Existen medicamentos para tratar los síntomas, que es lo que se está haciendo. Existen medicamentos, sobre todo cuando el paciente se encuentra ya en la unidad de cuidados intensivos, pero para prevenir la enfermedad, sinceramente, no. Esta es una enfermedad sumamente compleja, como nunca antes la hemos visto. No es un resfriado común, no es una gripe. Afecta a múltiples órganos, no solamente a los pulmones y a toda la región bucal o nasofaringea, sino que también al cerebro, al corazón, a los riñones, al hígado, a la piel, a diferentes organismos, pues, y su comportamiento es sumamente complejo. Entonces tenemos que tener un poquitito de paciencia para tratar de entender cómo funciona realmente la enfermedad, y existen actualmente muchos medicamentos en desarrollo que voy a mencionar dentro de poco. Pero, como menciono en la diapositiva que está presente, la vacuna es el mecanismo más eficaz. ¿Por qué? Porque los programas de vacunación a lo largo de la historia se han demostrado, han sido muy efectivos en el control de muchas enfermedades
infecciosas. Si no fuera por esos programas de vacunación masivos, todavía tuviéramos polio, mucha gente moriría de un sinnúmero de enfermedades, por ejemplo la hepatitis A, de la rubéola, de diferentes otros tipos de enfermedades infecciosas, y pues es muy importante reconocerlo y respetar ese hallazgo que junto con los antibióticos han sido los dos milagros más grandes de la medicina en toda la historia del mundo. ¿Qué es una vacuna? Pues una vacuna es algo bastante sencillo, es prácticamente una preparación, no solamente, digamos, de un virus vivo, atenuado, o un virus inactivo, sino que puede ser también de un fragmento de virus, puede ser algo que imite el virus, puede ser una toxina de una bacteria también, que se introduce en el organismo, que despierta la reacción del sistema inmunológico y que eventualmente reconoce ese agente de tal manera que la próxima vez que el organismo se lo encuentre presente, entonces pueda atacarlo, pueda vencerlo y pueda responder, ya sea de dos maneras. Puede ser una inmunidad esterilizante, es decir, que apenas se encuentra el virus presente ni siquiera se le da chance a que infecte la célula, o puede ser una forma protectiva, es decir, que el virus que ataca o el agente que ataca pues sea reconocido, sí puede causar una infección, pero los síntomas son leves. Así que en el caso de las diferentes vacunas pues, que tenemos actualmente utilizadas como aprobadas o de uso emergente, pues son vacunas preventivas, no son vacunas esterilizantes. Todavía no hemos llegado a ese punto, estamos en la primera fase, la primera generación de desarrollo de vacunas. En las próximas generaciones de vacunas quizás podríamos tener contra la COVID algún tipo de vacuna que sea esterilizante, por ejemplo, como el polio, por ejemplo, la vacuna del polio. Entonces es muy importante tener eso bastante claro. Actualmente nosotros, para poder desarrollar esta vacuna, se ha acudido a diferentes tipos de plataformas. ¿Qué son las plataformas? Las plataformas son prácticamente las diferentes formas en las que uno puede desarrollar un virus y también las diferentes formas en las que uno puede desarrollar un medicamento. Según el Instituto Milken, que le ha dado un seguimiento bastante serio y bastante profundo a esta pandemia, en el mundo hay 319 esfuerzos por desarrollo de medicamentos que corresponden a anticuerpos, es decir, anticuerpos que podrían bloquear la acción del virus o que podrían proteger las células de ser infectadas por el virus. Puede ser antivirales, es decir, que contrarresten la acción del virus una vez el virus esté presente. Puede ser una terapia celular, puede ser dispositivos médicos, por ejemplo, en el que, por decirlo así, un tipo de máquina que pueda transfundir algún tipo de sustancia viva al organismo, ya sea presente en la sangre o de otra forma. Pueden ser terapias de ARN, como las que estamos, no solamente como las que estamos viendo, sino que también a través de otros mecanismos en las que se está, por ejemplo, el iRNA, que es un tipo de terapia que se está utilizando para el cáncer, podría ser utilizado, que por ejemplo que se bloquea la acción de un gen. Pueden ser drogas reutilizables, es decir, drogas que han sido utilizadas y demostradas que han funcionado en una enfermedad, pero que luego entonces dentro de un contexto vuelven a ser utilizadas porque el mecanismo de acción es muy similar o porque dentro de las vías de señalización de las células es efectiva. Entonces también eso se está explorando y otros mecanismos. Dentro de las vacunas actualmente hay 240 intentos de producir una vacuna. Tenemos las diferentes plataformas, por ejemplo, las vacunas de ADN, tenemos las vacunas del ARN, que vamos a discutir dentro de poco. Tenemos también los virus inactivados, es decir, que es el mismo virus con todos sus componentes, pero que utilizando diferentes químicos o radiación ha sido completamente inactivada de manera que no pueda causar la enfermedad. Están los virus vivos atenuados, es decir, un virus que contiene todos sus componentes, un virus, pero que de una u otra forma no logra causar la enfermedad. Estos virus atenuados han sido, de hecho, algunos de los virus más potentes porque lo que es la reacción del sistema inmunológico ante ellos es sumamente fuerte. La única desventaja, obviamente, es que entre algunas es que pues posteriormente se necesita, digamos, otra infusión de la vacuna para
para poder fortalecer el sistema inmunológico. Están las subunidades proteínicas, es decir, un trozo, un pedazo de, digamos, del virus, de la parte proteínica del virus. También están los vectores replicativos, virales replicativos y los virales no replicativos, por ejemplo, como el caso de las vacunas de Oxford, que es un vector viral no replicativo, lo mismo que el Sputnik, que le llaman la vacuna rusa. Y bueno, y también tenemos muchos otros mecanismos como partículas parecidas a un virus, etc. Así que por innovación científica, por imaginación, pues no tenemos que preocuparnos. Diferentes compañías farmacéuticas, diferentes universidades están trabajando en ella con diferentes fines, algunas de ellas obviamente para hacer mucho dinero, otras simplemente por entender cómo funcionan estas vacunas, y muchas otras con el deseo de responder a lo que son las necesidades de la humanidad. Hace rato alguien me comentaba, pero Ibis, lo que está pasando aquí es que esta vacuna se ha hecho tan rápido, en 9 meses, en 11 meses, y cómo voy a confiar yo de que puedo ponerme esa vacuna. La persona también me preguntaba si durante este proceso se habían abreviado, digamos, los protocolos y las medidas de seguridad para probar esta vacuna de la forma más rápida posible. Entonces, lo que yo tengo que decir al respecto es que los pasos que se han seguido en la producción de estas vacunas ha sido un paso sumamente riguroso. Se ha respetado lo que es la seguridad principalmente del paciente, y lo digo personalmente porque yo estoy trabajando en Boston en el desarrollo de nuevos medicamentos, de medicamentos innovadores. Conozco perfectamente bien a mucha gente en la FDA, en el NIH, así que las personas que han estado trabajando son personas serias y nunca participarían de una actividad que dañara la vida y la salud de las personas. Entonces, para desarrollar un medicamento, para desarrollar una vacuna, existe todo un mecanismo que es sumamente complejo, que requiere de diferentes fases. Primero que nada está una fase de predescubrimiento, es decir, cuando se hacen investigaciones en las universidades. Esos son 30, 40, 50, 100 años de investigación. Luego de eso viene la parte de descubrimiento, que es ya la parte más cercana a lo que es el desarrollo de una vacuna o de un medicamento, que puede demorar pues una gran cantidad de tiempo. Para poder ser aprobado eventualmente por la FDA o por cualquier ente regulador de prestigio, es sumamente importante que estos medicamentos o estas moléculas sean testeadas en animales, que se haya demostrado no solamente su efectividad, sino que también se haya hecho estudios de toxicología. También si van a afectar, digamos, el genoma, vamos a decir que, por ejemplo, pueda causar esterilidad o no, o defectos genéticos, congénitos. También todo lo que es la farmacocinética, la farmacodinámica, es decir, cómo se comporta la droga o la vacuna en el organismo y cómo el organismo responde a ella, y muchos otros parámetros que tiene que hacerse un dossier, tiene que hacerse todo lo que es un resumen de todos los experimentos realizados, incluso de la forma ética, como se han tratado a los diferentes animales, tanto digamos en animales entre paréntesis, entre comillas, pequeños, como ratas, ratones, o animales grandes como primates, o también otros mamíferos como perros o gatos, ¿no? o cerdos. Entonces es sumamente importante tener todo eso bien claro antes de solicitarle a la FDA, que es el estándar de oro de lo que es los agentes regulatorios en el mundo, para que se realicen las fases ya de desarrollo que inician con lo que es la prueba de la molécula o de lo que va a ser una droga en individuos sanos. Por lo general, para ello, pues para verificar si el medicamentos, la droga o lo que va a ser la vacuna va a ser segura, pues en un pequeño grupo de voluntarios se prueba, se mide todo lo que es la parte toxicológica, es decir, los efectos de excreción, también se modula las dosis, cuánto va a necesitar el organismo para poder producir una respuesta, etcétera. Y si todo sale bien, entonces se pasa a la fase 2, que corresponde a 50 a 100 pacientes, en los que se va a ver lo que es la eficacia, mientras se miden también otros parámetros, es decir, si funciona o no. Una vez que eso haya pasado, en 150 entonces se va a la parte de la fase 3,
que ya corresponde a miles de pacientes, y en este caso, pues al ser una vacuna, la cantidad debería ser de decenas de miles de pacientes, por muchas razones. Primero que nada, porque obviamente es una vacuna que se va a demostrar, se va a probar en pacientes a lo largo y ancho del mundo, pero también por otras razones, porque se necesita saber lo que son las edades. ¿Cuáles son las edades a las cuales se le debe de suministrar la vacuna? También tiene que saberse la diferencia que existe entre una persona que pues no tiene mayores problemas de salud con respecto a aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas. También otros parámetros como la etnia. Hay personas, por ejemplo, aquí en Panamá pues tenemos una mezcla bastante diversa, única en el mundo de etnias. Sin embargo, en otros países pues más heterogéneos, sobre todo de etnia caucásica, pues la vacuna o el virus o los medicamentos se pueden manifestar de una forma diferente. También hay que incluir el tema del género. Es una cosa muy importante, y esa es parte de mi especialidad, la medicina de género específico, es decir, la diferencia cómo un hombre experimenta una enfermedad y una mujer experimenta una enfermedad, que es sumamente importante, pues puesto que nuestra composición genética es diferente, y también nuestra anatomía, nuestra fisiología, la parte hormonal, pues también es distinta. Entonces, todos esos parámetros se tienen que incluir dentro de una amplia gama de estudios. En cuanto a la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, una de las dificultades que se presentaban desde el principio era el bajo reclutamiento de personas de etnia afrodescendiente, y también quizás de nativos americanos. Eso ha sido pues una de las limitaciones en estas vacunas, pero en fin, ya están aprobadas, así que más adelante yo voy a hablar un poco más al respecto de cada una de ellas, pero es sumamente importante pues ir aclarando que el desarrollo de estas vacunas no han saltado ninguno de los pasos para ser aprobadas. Ellas han pasado a través de esos diferentes mecanismos, así que la seguridad pues ha sido siempre algo sumamente importante. Esto es muy difícil realmente, porque para producir un medicamento se requieren por lo general 15 a 20 años de esfuerzos en el laboratorio, aproximadamente 2.000 millones de dólares, y por cada 5.000 a 10.000 moléculas que entran en la fase de descubrimiento, solamente se seleccionan 250 al final de la fase preclínica. Posteriormente, pues de esas quedan 5 que inician la fase de seguridad, la fase 1, y luego entonces de esa 1. Quiere decir que hay una atrición, hay un gran fracaso en lo que es el desarrollo de estas moléculas, y es un gran esfuerzo. En el caso de las vacunas, por ejemplo, del ARN mensajero, mucha gente dice, bueno, pero eso salió de hoy para hoy, ¿cómo me voy a poner yo una vacuna que hace un año la inventaron? Eso es falso. Estas vacunas, el deseo de desarrollar vacunas y terapias con este tipo de tecnología o de plataforma incluso estaba presente cuando yo empecé a estudiar genética en los Estados Unidos. Ya desde 1990, cuando se hicieron los primeros análisis de transcripción del ARN mensajero in vitro, se pudo visualizar la posibilidad del desarrollo de estas vacunas. Entonces quiere decir que cuando ya se hace el secuenciamiento de lo que es el ARN del SARS-CoV-2 del coronavirus, ya había toda una plataforma realizada por parte de la industria farmacéutica, de muchas casas farmacéuticas, de muchas compañías biotecnológicas, esperando precisamente la oportunidad. Entonces tienen muchas ventajas, porque realmente, y como voy a explicar más adelante, se puede producir este tipo de vacunas de una manera bastante rápida, de una forma que no es tan costosa. Aunque yo debo mencionar que para poder que estas vacunas hayan sido posibles, los Estados Unidos, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, ha invertido miles de millones de dólares para hacerlo realidad a través de un programa que seleccionó pues las compañías que mayor potencial tenían, Operation Warp Speed, que es un programa de los Estados Unidos para seleccionar una cantidad pequeña de compañías e invertir un montón de dinero allí. Entonces, otros gobiernos, como por ejemplo Reino Unido, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España, también invirtieron grandemente, Japón, China, Rusia, en ese tipo de tecnología. Así que pues no es que esto haya salido de la noche para la mañana. Las vacunas ya habían sido tratadas de ser aprobadas, por ejemplo, para el ébola y para Zika, para otros tipos de enfermedades. Desafortunadamente no funcionaron. Sin embargo, para esto pues es una historia completamente diferente. Otra cosa que debo mencionar es lo siguiente, que desde el punto de vista genético, desde el punto de vista científico,
El desarrollo de vacunas y el entendimiento de cómo funciona este virus es sumamente sencillo en comparación a cómo funciona una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer o como el Alzheimer. La diferencia es día y noche. Para desarrollar un medicamento para el Alzheimer todavía no se ve en el futuro, porque es tan complejo, o lo mismo que para muchos tipos de cáncer. Así que si uno puede poner las cosas en perspectiva, uno tiene que reconocer de que, digamos, un agente infeccioso es mucho más simplificado que una enfermedad como el cáncer, que es sistémica, que es sumamente compleja y multifactorial. Con respecto a lo que es el virus del SIDA, mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué si funciona para esto no funciona para el SIDA? Lo que pasa con el SIDA es que el virus, al igual que el virus del resfriado, muta rápidamente y la superficie del virus cambia constantemente, por lo cual siempre se logra evadir lo que es la respuesta inmunológica. Entonces, adentrémonos un poquito más sobre este tipo de vacunas, por ejemplo, entendiendo un poco cómo funcionan estas vacunas del RNA mensajero, en las que prácticamente se corta una parte del virus del ARN, luego se introduce en la célula, luego pues se logra una respuesta inmunológica y pues se activa el sistema inmunológico. Por ejemplo, ahí tenemos presente de cómo funcionaría una vacuna antes de, una vez se haya desarrollado, se hace lo que sería la inyección intramuscular y luego pues entonces se espera la respuesta inmunológica. También desde el punto de vista, por ejemplo, de una vacuna como la de Oxford, en la que prácticamente se utiliza un adenovirus, que es prácticamente del chimpancé, que es prácticamente como una cápsula, un vector a través del cual se selecciona y se corta el ADN, se introduce allí, luego se inyecta al ser humano como si fuera una vacuna. Dentro de las vacunas que nosotros tenemos actualmente, 3 han sido ya autorizadas, ya sea de una manera aprobada o de una forma de uso, digamos, uso de emergencia en los países de Occidente. Recordemos que en China, pues la historia es diferente, y también en Rusia, ¿no? Y en otros países en donde los métodos de regulación de los medicamentos son diferentes a los que tenemos, por ejemplo, como la FDA o la EMEA en Europa. Actualmente existen aproximadamente 7 vacunas en lo que es la fase 3, la fase tardía. Muchas personas habrán escuchado la de Johnson & Johnson, que realmente pues, ofrece también una protección inmunológica bastante fuerte, pero sería una dosis. Más adelante voy a hablar acerca de eso. Entonces nosotros pues, tenemos la ventaja de que esta situación con el coronavirus también, desde el punto de vista positivo, nos permite a nosotros trabajar en diferentes tipos de vacunas y que eventualmente traerán mucho beneficio para la humanidad. Así que dentro de las vacunas en uso, aproximadamente 8 son las vacunas líderes. Por ejemplo, tenemos la de BioNTech y Pfizer. BioNTech es una compañía alemana bastante pequeña, luego se une a Pfizer, que tiene toda una plataforma de mercadeo, de distribución, de preparación a grande escala de esta vacuna, que eso es algo sumamente importante, porque una compañía biotecnológica chiquita podría tener la mejor tecnología del mundo, sin embargo, si no cuenta con los métodos de producción, con los métodos de distribución, con todo lo que es ya, digamos, la cantidad incluso de empleados que se necesita para lograr eso, entonces llegaría a un fracaso si no contiene toda esa infraestructura. Así que BioNTech, pues Pfizer, pues salió bastante bien beneficiada de esta relación. Así que se ha utilizado y ha sido aprobado en Canadá, en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Es una de las que pues estamos esperando aquí en Panamá. Está la de Moderna, la vacuna de Moderna, la de Pfizer tiene un mecanismo también muy similar con el RNA mensajero. Ya ha sido utilizada en Canadá y en los Estados Unidos. La de Oxford AstraZeneca ha tenido algunos inconvenientes, pero sin embargo ha sido ya aprobada para su uso de emergencia en Reino Unido, creo que en Argentina también, en otros países. La vacuna rusa, que sería la Sputnik, que trabaja con un mecanismo muy similar a la de Oxford. Al principio pues hubo mucha controversia debido a que no hubo mucha transparencia y los resultados se fueron dando de una manera muy rápida. Incluso Rusia tuvo que salir a aclarar este tema. Pues recientemente ha establecido una colaboración con AstraZeneca, que también está haciendo la colaboración con la Universidad de Oxford, para ver también cómo comercializan juntas
la vacuna para Occidente, lo cual es, pues, es una noticia buena porque tendremos otra vacuna también disponible. Están las diferentes vacunas chinas, que son a través de un virus, los líderes son vacunas con un virus inactivado, que realmente podría ser sumamente beneficioso porque vacunas, por ejemplo, como el polio, como la hepatitis A, son vacunas que se han realizado a través de virus inactivados. Entonces, eso es sumamente importante. En este momento lo que voy a hacer es que voy a hacer una caracterización de las 3 vacunas más importantes, que son la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, porque son las que vamos a recibir aquí en Panamá, por lo menos la de Pfizer y la de Moderna, y creo que es sumamente interesante para desmitificar, y yo creo que para poder estimular a la gente a que se vacune, la gente tiene que entender, tiene que saber qué es lo que se va a poner, qué hay en esa vacuna, cómo funciona, qué es lo que se espera, qué respuesta inmunológica se anticipa, cuáles han sido los resultados de los ensayos clínicos que se han realizado. Toda esa información, que debería ser una información pública, y por eso yo realmente felicito grandemente al alcalde de Santiago por darme esta oportunidad para aclarar estas dudas, porque es esto lo que se tiene que hacer a nivel nacional para poder que la gente entienda y no viva en esa angustia y ese desasosiego sobre las vacunas. Entonces, los mecanismos de acción, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, que es a través del ARN mensajero, sumamente interesante. Y una vez que ya se aprobó esta vacuna, pues eventualmente eso va a ser sumamente importante para el desarrollo de otras vacunas para otras enfermedades como el cáncer, quizás como el VIH, para una serie de enfermedades infecciosas. Entonces, la humanidad ha ganado grandemente. Esta innovación científica le trae esperanza al mundo, pero también va a abrir las puertas para una serie de terapias que nos van a traer mucha paz y mucha alegría en el mundo. Así que esto es una secuela, una consecuencia positiva de esta pandemia. No todo ha sido malo. Entonces, lo que voy a explicar brevemente cómo funciona este virus. Las imágenes que estoy tomando prestadas del New York Times, de un artículo que salió sobre cómo funcionan las vacunas, me parecieron muy adecuadas, muy sencillas, así que yo entonces pues les doy el crédito, y también con ellas voy a aclararles a ustedes qué es lo que está pasando. Primero que nada, lo que pasa con esta vacuna de la ARNA es que una parte de ese RNA mensajero codifica por la espícula. ¿Qué es la espícula? La espícula son las proteínas que, como dije, del virus reconocen los receptores ECA2 o AC2, es decir, los de la enzima convertidora de la angiotensina, que son las que le permiten a ellos la entrada a estos virus, esta entrada a las células y causar la destrucción que causan. Entonces, ¿qué sucede? Que estas compañías, por ejemplo, BioNTech, Pfizer y también Moderna, han seleccionado un fragmento de ese material genético. Así que lo que usted va a estar recibiendo no es ningún virus. Usted va a estar recibiendo un fragmento de ácido nucleico que va a utilizar a sus células para producir ese, va a imitar lo que es la espícula. Entonces, para eso lo que se necesita es tomar ese ARN, luego envolverlo en una capa, una burbuja de lípidos. ¿Por qué los lípidos? Porque la membrana celular está constituida por muchos lípidos. Entonces, al hacerlo de esa forma, se le permite un deslizamiento y una absorción sumamente efectiva entre lo que es esa burbuja o esa nanopartícula que contiene el ARN, que es sumamente inestable. El ARN es muy frágil, apenas que entra en la célula, luego de un proceso bastante rápido se degrada, lo degradan las RNasas y otro tipo de enzimas que están en vigilancia constantemente dentro de lo que es dentro de la célula. Así que es lo que se logra entonces precisamente meter esas instrucciones dentro de lo que es una burbuja lipídica. Una vez que se logra la absorción, esa burbuja penetra dentro de la célula. Allí, como dije anteriormente, cómo funcionan los virus, que los virus son parásitos, es decir, ellos dicen, yo me adueño de la maquinaria de esta célula para producir mis proteínas. Entonces, eso es precisamente lo que está haciendo ese RNA mensajero, se transcribe, es decir, le da órdenes a la célula para que produzca los componentes necesarios para producir lo que es la espícula, esa proteína, que va a ser la que va a mandar las señales de que ya
la célula ha sido infectada, o sea, está imitando, es así la forma en la que se desarrolla la vacuna, estamos imitando, ¿verdad?, el proceso de infección. Una vez que se produce, digamos, la proteína, esa célula va a morir y ese ARN va a ser degradado. Ese ARN no se va para ningún lado, no se va a integrar dentro del genoma, como mucha gente anda diciendo por ahí por WhatsApp, que realmente es irritante, porque hay gente que ni siquiera tiene un concepto de biología molecular se pone a opinar sobre cosas que realmente no conocen, ¿no? Entonces el ARN es sumamente frágil, no se va a incorporar, se va a destruir. Sin embargo, la proteína va a quedarse y fragmentos de la proteína van a quedarse, van a ser reconocidos posteriormente por el sistema inmunológico. Algunas de esas proteínas van a irse precisamente a lo que es, como observarán en pantalla, van a hacer como una especie de protuberancia dentro de las células que han sido vacunadas y en los receptores, y posteriormente el siguiente paso es que el organismo, el sistema inmunológico va a identificar precisamente a ese tipo de células, y una vez que la célula muere también ella la va a engolfar o sea, la va a engullir y también la va a, digamos, los fragmentos los va a absorber, y una vez que los absorbe, lo que va a hacer, por ejemplo, lo que es una célula presentadora de antígeno, va a ser hacer como una presentación. Ella va a hacer las proteínas esas se van a estar presentes en la superficie de esa célula, y ella lo que va a hacer es que entonces va a llamar la atención de las células T auxiliadoras, que la va a ayudar entonces posteriormente a activar lo que son las células B, es decir, las que producen los anticuerpos. Entonces esas células B van a producir anticuerpos que van a reconocer al virus, y que la próxima vez que el virus o una sustancia similar al virus se presente, entonces van a neutralizarlo, es decir, lo van a atacar, lo van a neutralizar, y entonces de esa forma pues evitarán ya sea que el virus incluso infecte la célula, o alternativamente que si la infecta que no sea de una forma tan drástica, tan severa. Entonces, posteriormente, una vez que esto funciona, con la célula B, los anticuerpos, ellas maduran y pues se establece un tipo de memoria. Ese es el objetivo. Existe también, como por ejemplo como se muestra en esta imagen, ¿no?, que una vez que el virus realmente llegue, entonces todos esos anticuerpos que ya fueron desarrollados vayan entonces anticuerpos neutralizantes, vayan entonces a atacar al virus. Entonces, otra de las formas en las que se puede dar eso es a través de las células T, que la célula T asesina es activada. Entonces, una vez que el organismo, el sistema inmunológico se enfrente, o que las células T se enfrenten, entonces a través, digamos, de diferentes moléculas que secreta la célula T, entonces va a ser la célula infectada destruida, y se activa entonces lo que es la parte de memoria, que puede durar muchos años, décadas incluso. Entonces, con este pues es el mecanismo que no solamente utiliza Pfizer, sino que también Moderna para el desarrollo de la vacuna. Algo que es muy interesante en los resultados de los ensayos clínicos es que después de cierta época, después de cierto tiempo, se ha notado un declinar en lo que son los anticuerpos. Sin embargo, eso no significa que la memoria no haya sido activada. Más adelantito vamos a hablar un poco más acerca de eso. Con respecto a lo que es los mecanismos de la vacuna de AstraZeneca, es muy interesante porque en vez de utilizar un ARN que es sumamente frágil, aquí lo que se va a lograr es a través de moléculas de ADN una estabilidad y una respuesta también robusta, pero en la que el mismo virus, en la materia del DNA, va a ser más estable. En este caso lo que se está utilizando prácticamente es un adenovirus de chimpancé, que por ejemplo adenovirus en el ser humano producen, por ejemplo, algunos tipos de gripe, etc. Entonces, pero que no se puede reproducir. Se introduce el ADN allí con la codificación específicamente para el desarrollo de lo que es la espícula. Lo que se hace es que una vez que se logre pues, hacer la inyección de la vacuna, entonces estas partículas, estos adenovirus, van a reconocer la superficie de la célula. Una vez que reconocen la superficie de la célula, ellas sí se acercan al núcleo celular, sin embargo no se pueden reproducir, y pues la posibilidad de una incorporación de ADN de este tipo, de un digamos vector no replicativo
o sea, que cause daño al ADN son muy bajas, ¿no? Que teóricamente cualquier cosa puede suceder, pero es sumamente difícil. Entonces, en este caso, lo que hace este adenovirus es que prácticamente va al núcleo, produce ARN mensajero, y una vez que el ARN mensajero se produce, entonces se utiliza para la codificación de las proteínas de la envoltura de ese virus, luego vuelve y recupera su forma, entonces va a propagarse por las células y va entonces a repetir el mismo mecanismo que hemos discutido anteriormente con las vacunas de RNA. Así que son mecanismos pues bastante similares, y ambos, tanto desde el punto de vista del adenovirus, que es también muy similar a lo que hace la Sputnik, la rusa, y muy similar a lo que está haciendo Johnson Johnson, lo que se está haciendo prácticamente es crear una forma quizás un poco más estable para lo que es la vacuna, pero todos estos esfuerzos están dirigidos hacia lo que es la producción de la espícula, es decir, aquella proteína que es reconocida por los receptores de los receptores ECA o ACE, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina. Eventualmente lo que se quiere es esto, es que una vez el virus se acerque al organismo, pues inmediatamente todo ese montón de ganchitos que vemos ahí, parecen unos ganchitos, como unas horquetitas, pues esos son los anticuerpos, vayan bloqueándolo y no le den chance al virus de hacer daño al organismo. Dentro de lo que son las características y las dosis de las vacunas, pues tenemos que hay digamos algunos tipos de limitaciones. Unas formas son mejores que las otras. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer y la de Moderna, debido a que el ARN es muy inestable, es muy frágil. La temperatura para conservación es sumamente baja. Es decir, en el caso de la de Pfizer, la temperatura es de menos 70 grados Celsius, para lo cual se necesitan pues congeladores especiales. Eso pues es un tema un poco preocupante desde el punto de vista de cómo mantener siempre esa logística y esa cadena de frío, ¿verdad? Eso es algo que uno se tiene que preguntar. Desde el punto de vista de las inyecciones, son 2 dosis. La primera dosis sería de 3.3 mililitros. La segunda se tendría que dar, con eso como que se prepara el organismo, se da cierto tipo de protección, pero no completa. Es decir, una persona, una vez que haya sido inyectada con esta vacuna, antes o después incluso puede desarrollar la enfermedad, quizás no de una forma tan fuerte, pero sí la desarrolla y puede seguir contagiando a las personas. Así que no podemos cantar victoria ni podemos bajar la guardia. Cada vial contiene 5 dosis, de tal manera que lo que se utiliza lo que se hace es que prácticamente se derrite, por decirlo así, no sé si el término correcto sería derrite, se calienta a temperatura ambiente, de tal manera que se puede utilizar junto con una solución salina, y luego entonces se tiene que utilizar en 6 horas una vez que se haya descongelado, es el término. Entonces, una vez que se haya descongelado, pues se tiene que utilizar. Así que si no, entonces se pierde, porque es sumamente inestable. Luego la segunda dosis sería 21 días después. Una vez que eso se haya realizado, entonces se ha demostrado que la eficacia de la vacuna es un 95%, pero cuando la gente habla de eficacia, la gente piensa que de 95, 5 van a estar bien protegidos y 5 no. Eso no funciona de esa forma, sino que los parámetros son parámetros estadísticos, y esos números pues han sido concluidos a través de los diferentes ensayos clínicos en los que se compara una parte de la población a la que se inyecta y la otra parte a la que se pone un placebo. Entonces, cuando se ve cuáles han sido infectados y cuáles no, entonces se puede sacar la rata. Por ejemplo, si son 170 en total, 8 por ejemplo, son de los que fueron inyectados con la vacuna y 162 con el placebo. Entonces, si se hace hoy la diferenciación, sería 95% de eficacia. Ahora bien, estos son ensayos clínicos, esto no es la vida real, esto no es la realidad. A la fecha, las reacciones adversas han sido muy bajas a nivel del mundo. Ha habido sí noticias de que una persona ha sido, afectada muy negativamente, pero a ciencia cierta no se sabe si fue
realmente que la persona ya tenía ese problema, se está investigando, o si era alérgica a alguno de los, digamos, a los excipientes, algunos ingredientes de la vacuna. Entonces, todo ese tipo de cosas requiere una investigación y requiere, ahora más adelante, de una logística, razón por la cual es sumamente importante no saltar a conclusiones, no cundir en pánico. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas, los efectos adversos se ven de una vez, no es que al mes, a los 2 meses, de una vez se ven, y entonces para eso hay que estar sumamente preparados. Con respecto a la vacuna de Moderna, pues el mecanismo es bastante similar, es igual de eficaz, en los mismos rangos, bastante segura. Como les mencioné, el ARN se deshace rápidamente. Sin embargo, la temperatura a la cual la vacuna se debe conservar durante todo el proceso de transporte y de almacenaje es de menos 20 grados Celsius, que todavía aún así es muy baja, pero que pues es menos, digamos, está menos comprometida que la de Pfizer. En este caso, la vacuna de Oxford, la dosis sería de 0.5 mililitros. En el vial hay 10 dosis. Otro tema bastante importante es que para poder realizar una respuesta contundente, bastante robusta, se requiere ser inyectada prácticamente un mes después de la primera dosis, o sea, 28 días después. Antes de eso va a haber una respuesta, pero no va a ser óptima, razón por la cual durante todo ese tiempo y después las personas tienen que seguir protegiéndose. Otro tema bastante importante que hay que tocar aquí es que una vacuna en sí no salva vidas, lo que salva vidas es el éxito del programa de vacunación, y eso se tiene que hacer de una forma masiva, agresiva, y se tiene que hacer bien. Entonces eso es sumamente importante. Los Estados Unidos en este momento ha tenido una crisis sumamente grande. ¿Por qué? Porque para finales de diciembre debieron haber vacunado a más de 20 millones de estadounidenses. Sin embargo, a finales de año solamente habían vacunado a 4.5 millones de estadounidenses, lo cual preocupó. Se perdieron dosis también, pero preocupó mucho a muchas personas porque realmente pues no se puede bajar la guardia, se tiene que hacer ese programa de vacunación de una manera pues bastante agresiva. Y con respecto a las características de la vacuna de Oxford, que es muy similar a la de la rusa y también a la de Johnson & Johnson, la ventaja aquí es que como el ADN está encapsulado dentro de lo que es un adenovirus, como mencionamos anteriormente, es mucho más robusto, más fuerte, es mucho más estable, pero se requieren también 2 dosis. La segunda dosis a los 28 días, y como pues habrán escuchado en las noticias, sí hubo un problema con el tema de las dosis en Inglaterra. ¿Por qué? Porque inadvertidamente la compañía para un grupo de pacientes le dio media dosis en la dosis primaria, y se demostró pues que esa media dosis daba una respuesta inmunológica más robusta. Así que todo eso todavía está en investigación. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que la vacuna está siendo utilizada en este momento en el Reino Unido, y mucho de lo que es la respuesta ya a nivel, digamos, poblacional, pues lo veremos en los próximos meses, puesto que el objetivo es que precisamente estas vacunas puedan tener una respuesta que dure en los próximos por lo menos 3, 4, 5, 6 meses, de tal manera que le dé tiempo a la humanidad a hacer todos sus programas de inmunización efectivos, de manera que la mayor cantidad de las personas, sean un 70% de la población, 80% de la población, se pueda vacunar de tal manera que se pueda producir lo que es una inmunidad colectiva, poblacional, ¿verdad? En la que un amplio grupo de personas, un 80%, sea inmune de tal manera que el virus no encuentre fácilmente un huésped. Eso es lo que se espera. Así que en la CDC, esa era una diapositiva que desafortunadamente no puse, que quería poner, pero la CDC en los Estados Unidos ya ha mandado todas las especificaciones de cómo se deben poner estas vacunas. Lo pueden conseguir en la internet, sobre todas las especificaciones, sobre todo qué pasaría cuando una persona tiene alergia, qué tipo de tratamiento se le tiene que dar, digamos, la vigilancia con la persona. Por ejemplo, si es una persona que nunca ha sido alérgica a nada, 15 minutos, si es una persona que ha sido alérgica, 30 minutos. Entonces, pues todas esas especificaciones, la cantidad y todo está ya publicado por la CDC de los Estados Unidos, lo pueden conseguir perfectamente bien en internet.
Otros temas que yo quisiera tocar es el tema de los ingredientes de estas vacunas, porque muchas personas me han hecho una serie de preguntas que si esto tiene esto, o si esto tiene lo otro, por aquí, por allá. Entonces, los ingredientes y los excipientes han sido ya publicados, se conocen perfectamente bien. El único ingrediente activo allí, en el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, es el ARN mensajero. Que es el que pues, contiene la codificación de los genes, pero también están en la que es la capa de lípidos que mencioné anteriormente para poder hacer que el ARN sea protegido y luego entonces se pueda absorber precisamente en la célula y posteriormente entrar sin ningún tipo de problema. Dentro de eso está el colesterol, pero también hay uno que se llama el polietilenglicol, que es el PEG, que es muy interesante porque hay personas, no muchas, hay personas en el mundo, pocas, que son alérgicas a este compuesto. Entonces, aquellas personas que se saben que son alérgicas, precisamente, pues ahí tienen que tomarse medidas bastante pues, rigurosas en cuanto a lo que son las alergias, al igual que aquellas personas que han presentado algunos, por ejemplo, anafilaxis u otro tipo de alergias severas en cuanto a lo que es, digamos, los ingredientes de estos medicamentos. Personas, por ejemplo, como lo que, con otro tipo de alergia, se les invita, según las guías internacionales, a que se vacunen y que le hagan saber a su médico o a la persona que les va a inyectar que tienen algún tipo de alergia. Entonces, todo ese tipo de logística tiene que implementarse en Panamá. No sé si se ha implementado, yo no trabajo en el MINSA, pero es muy importante, y lo digo desde el punto de vista educativo, informativo, eso es algo que se tiene que discutir. También se tiene que discutir lo de las edades, se están haciendo ensayos clínicos en menores de 16, para la de Pfizer en menores de 18, para la de Moderna en mujeres embarazadas no fueron incluidas dentro de los ensayos clínicos por razones obvias, pero entonces todo eso son preguntas que también hay que, y discusiones que se tienen que implementar, que tienen que ser discutidas con los médicos que atienden a los pacientes directamente y con las autoridades nacionales. Aparte de los lípidos, también estas vacunas contienen, por ejemplo, sales para darle una cierta estabilidad en materia de lo que es asicidad y basicidad y también reacción en el organismo, y azúcares, por ejemplo, para mantener la conformación de lo que es una vez que están congeladas, ¿verdad? Que no altere la estructura de lo que es la molécula de ARN. Lo mismo pasa con la vacuna de Moderna, que son diferentes pero similares al mismo tiempo, como las mismas clases, podríamos decirlo así, pero no pueden ser lo mismo porque obviamente entonces ahí habría problemas de patentes. Entonces, nuevamente, el único ingrediente activo sería el ARN mensajero. Otras vacunas, por ejemplo, como la rusa, muy similar. Tenemos la noticia de que va a haber una colaboración con AstraZeneca, que es una compañía sumamente seria. La China, y realmente no existe una vacuna china o una vacuna china. Existen varias vacunas provenientes o desarrolladas en China, que pues están siendo utilizadas internamente y que obviamente pues por las razones que todo el mundo conocemos con la pandemia, pues mucha gente tiene temor a ponérselo. Mucha gente me pregunta, Ibis, ¿y usted se va a vacunar? Y yo, por supuesto que sí. Sin vacunarme, por ejemplo, no regreso a Boston. Necesito proteger a mi mamá, necesito proteger a mis hermanas, a mis hermanos, a las personas que quiero y a las amistades también, pues para poder entonces disfrutar más de la belleza de la vida. Así que es importante pues vacunárseme. Yo no lo veo como que me la estoy rifando, yo pienso que este es mi deber para protegerme a mí y para proteger a otras personas. Con respecto a los precios de las vacunas, esos son precios internacionales que han sido publicados. Obviamente los precios varían de país en país y del tipo de negociación que se haga, ¿verdad? Y de la circunstancia económica de cada país. La de Pfizer-BioNTech se está vendiendo como por $20 por dosis. La de Moderna NIH entre $10 y $50. La de Oxford va a ser entre $2 y $4. Así que la de Oxford eventualmente cuando salga pues va a ser no solamente económica, sino que también pues va a tener mucha mayor estabilidad. ¿Y por qué le digo estabilidad? Porque el grado de refrigeración de la vacuna de Oxford es de 2 a 8 centígrados. Es decir, que se puede poner sin ningún tipo de problema en una refrigeradora común y corriente y usted se la va a poder poner digamos, en la clínica de su médico general. Entonces, esa sería una ventaja. Entonces, todo esto lo que hemos estado discutiendo ahora ha sido prácticamente la primera línea de vacunas. Va a haber muchas vacunas, vamos a necesitar más vacunas, con otro tipo de mecanismos, con otro tipo de plataformas, pero nuestro objetivo hasta este momento ha sido el de eliminar los mitos
¿verdad? Y que la gente quede clara en qué es lo que se está poniendo, que entienda, para poder entonces así tomar una decisión de ponerse pues su vacuna, porque no es que le va a crecer cabello azul, cabello verde, pestañas largas, ni uñas largas por causa de esta vacuna, puesto que la seguridad sinceramente es bastante alta. Vamos a aterrizar un ratito en lo que es Panamá. La logística, una de las preguntas más importantes aquí es la cadena de frío. Es decir, cómo se va a conservar esa vacuna, cómo se va a distribuir a nivel nacional, si la vacuna, por ejemplo, cómo va a ser, cómo va a llegar la vacunación a las áreas rurales, a las zonas indígenas. Porque si esa cadena de frío no se mantiene, entonces lo que vamos a estar inyectando es una vacuna que no sirve, ¿verdad? Porque ya para el tiempo que se inyecte la persona, pues ya va a estar degradada e inestabilizada. Entonces es muy importante el tema de la cadena de frío, la logística y de quiénes van a vacunar a las personas. Si se va a crear un centro por distrito, por provincia, de, digamos, las personas que son alérgicas que acudan a ese centro porque allí va a haber médicos, allí van a tener los medicamentos necesarios para hacer una intervención en caso de una alergia. Eso es sumamente importante. Yo sugiero que todo eso pues se divulgue y que se aclare ese miedo que tiene la población porque la gente realmente está asustada. Con respecto a la edad de la vacunación, también un tema bastante importante, pues para la vacuna de Pfizer 16 años, en adelante para la vacuna de Moderna de 18, aunque va a venir también, digamos, las indicaciones pediátricas y para mujeres embarazadas. Así que pues el gobierno ya ha publicado las diferentes etapas a través de las cuales las personas van a ser vacunadas y yo pienso que es muy importante instar a la población a que se vacune, a que realmente el virus, por ejemplo, usted va a tener el virus, el mismo virus va a inyectarle a usted su material de ARN que tiene. O sea, que no es que el ARN foráneo no va a estar en usted. Si usted se infecta, el virus va a inyectarle. Entonces lo que se está haciendo es que no se le va a inyectar a usted un virus. Lo que se le va a inyectar a usted es una proteína, un pedazo del virus. Pero esto es muy interesante porque si bien es cierto que no se le va a inyectar a usted el virus, sino una proteína del virus, algo que tenemos que preguntarnos es, ¿va a ser esto suficiente para acabar con la pandemia? Una vez que nos vacunemos nosotros, bueno, adiós mascarillas, adiós restricciones, volvamos a la fiesta, al jolgorio, a la alegría de vivir, hacer que la vida sea algo completamente descomunal. Bueno, las malas noticias que les tengo es que eso no va a suceder. Una vez que usted se vacuna, igual, estas mascarillas las vamos a seguir utilizando por buen tiempo, las medidas de restricciones también por buen tiempo. Las medidas de distanciamiento físico también por buen tiempo. Entonces, la respuesta si vamos a ver el fin de la pandemia pronto, yo no lo creo, por muchas razones. Primero que nada, pues vamos a tener que primero ver la reacción a largo plazo de la pandemia en los próximos, de las vacunas en 3-5 meses. Van a venir otras vacunas. Idealmente, se necesitará de una plétora, es decir, de todo un repertorio de vacunas y de medicamentos también que están en desarrollo y algunos en cualquier momento podremos tener alguno nuevo. Recientemente estaba leyendo algo sobre algunos antivirales muy interesantes, otros sobre algunos medicamentos que se han utilizado para la artritis, muy interesante también. Entonces tenemos que ver esto con entusiasmo, ¿verdad? Ya el daño está hecho, sinceramente. Entonces lo que tenemos es que empezar a ver es de una forma constructiva qué le podemos sacar a la pandemia, cómo podemos mejorar nuestras formas de vida, nuestra actitud, cambiar nuestros hábitos de vida, ponerle más atención a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, al cuidado de la salud del medio ambiente, de nuestros animales, de nuestras plantas, ¿no? Entonces esto es algo que pues es sumamente importante, que nos trae la pandemia y tenemos que aprender de ella. Entonces vamos a necesitar, pienso yo, que otro tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque en este tipo de vacuna en la que prácticamente existe una sola proteína, el virus es muy astuto, puede mutar, va a mutar, está mutando. Luego se va a requerir otra forma de no solamente ponerle espícula, sino que otro tipo de gen. Entonces, eventualmente lo que vamos a terminar haciendo es desarrollando o utilizando las vacunas vivas, atenuadas, para las cuales entonces se requiere un monitoreo muy importante para las personas que son inmunosupresas, ¿verdad? Y las vacunas inactivas, que esa es una promesa muy grande porque ahí no solamente se contiene
solamente la espícula, sino que también en una de las gráficas que mostré, otros componentes de la nucleocápside, de la membrana y de la envoltura. Yo mencioné 3, debía haber mencionado, fueron 4. 4 genes entonces que serán descritos e identificados por las próximas vacunas. Así que vamos a requerir definitivamente más vacunas, más tratamiento. Es cuestión de paciencia. Yo sé que todos estamos cansados de esto, pero ¿qué le podemos hacer? ¿Verdad? Cuidarnos. Eso es lo que le tengo que decir. Tenemos que cuidarnos, y una vez usted se vacune, sus medidas de bioseguridad, porque el virus va a mutar. Incluso las personas que ya han sido afectadas por la COVID, una vez que las personas prioritarias, las personas que requieren en este momento las vacunas, los médicos, las personas ancianas, etcétera, con comorbilidades, enfermedades crónicas, etcétera. Las personas que han sido afectadas se les recomienda también vacunarse para incluso incrementar lo que sería la respuesta. Así que, pero todas esas cosas, pues en eso allí no me voy a meter, porque eso ya es función del MINSA, y pues solamente le estoy diciendo toda esta información para que lo sepan. Y pues como conclusión, yo podría decir que, bueno, dentro de todo lo malo que hemos tenido, dentro del gran dolor y luto, ahora somos una población más educada en cuanto a la medicina y la ciencia. Este tema yo lo vengo hablando desde hace 20 años en Panamá, ¿verdad? Y quizás muchas personas no lo podían entender. Ahora, pues, quizás puedan entender, porque hace 20 años yo estaba diciendo la crisis, no solamente del sistema de salud panameño, sino la crisis mundial de los sistemas de salud, por el tema de una pandemia, por el tema de falta de acceso a los medicamentos, por falta de desarrollo farmacéutico y por muchas otras razones. Así que este tipo de vacunas pues representan una gran esperanza para el mundo. Eso se ha hecho posible gracias a la innovación científica. Se debe invertir más en ciencia y tecnología, se debe crear mayores plataformas, no solamente en la ciudad de Panamá, en todo el país, un presupuesto para la investigación. Así que nuevamente, por tercera vez, felicito al alcalde Samir Sandoval por preocuparse y por estar invirtiendo en ciencia y tecnología en la provincia de Veraguas. Y por otra parte, pues también estar conscientes de que hay que vacunarse. El éxito de todo eso depende del número de personas que se vacunen, y también no poner atención, por favor, ni caso a todo lo que les mandan, a todo lo que les dicen por las redes sociales, gente que realmente no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que está hablando, que no, ni siquiera. Por ejemplo, yo estaba leyendo recientemente de una médico en Argentina que decía que esto es transgénico. ¿Qué transgénico de dónde? ¿Cómo un médico ni siquiera va a utilizar este tipo de terminología cuando no conoce el concepto de lo que es transgénico? ¿Ya? Entonces, pues es muy importante ayudarse a uno mismo cuando se busca información. En vez de prestarle atención como si fuera la Biblia a WhatsApp o a las redes sociales, favor, irse a los medios internacionales tipo New York Times, que hablan un lenguaje bastante sencillo, CNN, o The Guardian, BBC de Londres, o sea, a referencias confiables, o buscar y leer la literatura científica. A los médicos, a los estudiantes de medicina, de enfermería, los exhorto a que vayan siempre a las revistas científicas, que se lean los resultados de los ensayos clínicos, de que busquen en revistas como Nature, Science, Cell, información certera y científica sobre esto, porque aquí necesita prevaler no solamente la esperanza, sino también la ciencia. Así que, dado esto, le doy también gracias al equipo de producción del señor Henry Castillo y su hija Odisea Musical, que nos están acompañando y haciendo esto posible en este momento. Le doy muchas gracias a todos, y cualquier información sobre algún tipo específico, esto lo que he dado ahorita mismo ha sido solo un pantallazo global. Hay muchos detalles, hay mucha tela que cortar, pero creo que pues hemos podido por lo menos satisfacer un poco y de aclarar muchas de las dudas que la gente tenía. Así que cualquier cosa, si se trata de alguna conferencia para discutir algo específico, me pueden contactar a ese número. Así que muchas gracias, y pues seguimos adelante. Saludos, feliz noche.